país en democracia tiene que ser. DTV estuvo en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esta es la segunda edición de DTV. Acá estamos en una nueva semana que arranca ya más cerca a conocer, o por ahí es nuestra ansiedad, a conocer algunas definiciones dentro de la Cámara de Diputados y también en virtud de otras cosas que van a hacer a la gobernabilidad de lo que plantea Javier Milei con un viaje que ya empezó a New York. Rumbo con personas que todavía tampoco sabemos bien cuál va a ser el lugar exacto que van a ocupar dentro del gobierno, y mientras tanto aquí a la expectativa de las reuniones que tenga Guillermo Francos, que sí es el ministro futuro del Interior, con gobernadores y también con el bloque de La Libertad Avanza aquí en el Congreso de la Nación. Un poco para definir qué es lo que va a terminar. De paso los saludo. Hola Mary, hola Fabi, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos tan engamados, trajimos tanto verano a la pantalla. Más verano no se consigue. Corbata verde también. ¿Estamos Sí, en Estamos realidad como es gris, esperanzados. no es verde, pero... ¿Es gris? Yo la veo más verde que... Usted la ve en verde, bueno, entonces mira el Completamente. tonismo que me... Sí, puede ser, alguna sutil Pero, alteración. No, pero me hace juego con los ojos verdes que tengo. ¡Epa! Bueno, pero más allá de eso, sí, estamos a la expectativa, fundamentalmente aquí a lo que atañe a la Cámara de Diputados. Consideran, chicas, con respecto a la definición por la R o por la R, ¿no? ¿Cuál va a ser la Sí. definitiva, la que se va a imponer? O No. propio. U otra letra del o alfabeto. O la Z. U otra O la letra del Z. alfabeto. O la Z. Hablamos de Ritondo, Randazzo o Sago. Exactamente. Los tres candidatos. Porque la importancia de la Cámara de Diputados es estar en la línea de sucesión presidencial. Y es extraño, sonaría medio fuera de la historia de la República Argentina, que el presidente de la Cámara de Diputados no pertenezca directamente al mismo partido que gerencia la nación en su totalidad. Sí, también va a ser el primer presidente que va a asumir con 38 diputados propios nada más. Entonces, ahí el desafío de la gobernabilidad es mucho mayor. Incluso cuando asumió Mauricio Macri, que también estaba en minoría, tenía 80 y pico de diputados y de diputadas. Es decir, que más allá que hubo una concesión de parte del peronismo, entonces que conservaba la primera minoría de cederle la presidencia de la Cámara, era otra relación de fuerzas. No había tanta distancia entre los diputados y diputadas que tenía el peronismo, que después aparte se rompen con lo que tenía el macrismo. Acá nos encontramos con menos de 40 diputados y diputadas. Hay que prestar mucha atención a dos reuniones que se van a llevar a cabo esta semana. Hoy Mañana. a las 8 de la noche, que se van a reunir los senadores y diputados de La Libertad Avanza, que tienen como objetivo plantear que ellos quieren que quien encabeza la Cámara de Diputados, quien va a estar a cargo de la presidencia, sea una persona de La Libertad Avanza. Sostienen que ellos son los que ganaron las elecciones y sería insólito que termine presidiendo alguien que no forma parte de la coalición gobernante. Y la segunda reunión el día de mañana de algunos senadores, y creo que va a haber también diputados, con los gobernadores de Juntos por el Cambio, para también diseñar cuál va a ser la estrategia legislativa y cómo se van a reordenar en una Cámara de Diputados que tenemos los nombres, pero no tenemos cómo va a ser la relación de fuerzas, ni cómo van a estar conformados los bloques y los interbloques todavía. También con ya el anuncio de la apertura de sesiones extraordinarias, va a estar funcionando el Congreso de la Nación a full en enero y en febrero, y que quieren que el cambio que se produzca respecto de las políticas que se vienen anunciando sea lo más pronto posible, o sea, que se cruce lo más rápido posible la peor parte, ¿no? La parte más antipática que todo gobierno que se embarca tiene que poner en marcha, y que tiene que ver básicamente con el ajuste. Sí, bueno, es una definición política. No todo gobierno que comienza tiene que poner en práctica un ajuste. Es una definición que ha tomado Javier Milei, que dijo que va a ser de un sacrificio importante, aunque va a tratar desde ese lugar de que sea el menor posible. Ahora, ¿cuánto va a ser ese sacrificio? ¿Cuánto menor posible va a ser? Eso está por verse. Ya tuvimos aumentos importantes esta semana.
Habrá que ver, en definitiva, cuál es el índice de inflación que termina resultando en el mes de noviembre, con aumento de prácticamente entre un 30 y un 50% de los alimentos. También la nafta ha modificado su valor en el día de la fecha, y una expectativa de la población, por supuesto, ayer, como salen a figurar en las redes, el aguante de Javier Milei, pero que va a tener una mecha cuánto de larga. En cuanto no se resuelven los problemas, habrá que ir viendo con el correr del tiempo. Y en el medio del debate por el presupuesto también, que es otro de los temas que quedaron pendientes. Hay que ver si se prorroga, si se rediscute. Yo me despediría del presupuesto presentado por Sergio Massa. Todavía, obviamente, falta hacer la letra chiquita de un montón de definiciones de parte del gobierno, futuro gobierno de Javier Milei. Recordemos que todavía no está conformado el Gabinete Nacional, todavía no hay designado un ministro de Economía, más allá de que, bueno, ahora Luis Toto Caputo también viajó a Estados Unidos con Javier Milei. Pero todavía que me dicen se que está terminando de negociar, y de lo que te dicen es que recién cuando se define el gabinete se va a pasar a discutir la estrategia parlamentaria y la letra chiquita vinculada, entre algunas cosas, el presupuesto. No, es que está todo unido, porque vos no podés hacer una cosa por afuera de la otra. O sea, obviamente, el viaje a Estados Unidos va a ser sustancial, es central, porque tampoco, como bien decís vos, Luis Caputo vaya a ser el próximo presidente, el próximo ministro de Economía de un presidente que por primera vez, además tiene como formación profesional ser economista, y que llega en gran parte con un volumen de votos muy importante. Llega, por un lado, porque un porcentaje importante del electorado no quería la continuidad de este gobierno, o lo veían a Sergio Massa como tal, o sea, es un voto no masista, y por otra parte un voto que quería un cambio en lo económico. Entonces llega con toda esa fuerza. Ahora, después, lo que realmente, la distancia entre lo que realmente dijo que va a hacer con lo que va a hacer, en gran parte va a pasar esa discusión por los lugares estratégicos que se van a estar te van a terminar de definir más adelante. Denme un minutito, que tengo a la primera invitada del otro lado y no la quiero hacer esperar, y después conversamos. ¿Les parece bien? Dale, perfecto. Hola, diputada. Le damos la bienvenida a la diputada Germana Figueroa Casas, que está ahí del otro lado. Gracias por recibirnos. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, estábamos hablando de todas las definiciones que todavía faltan, restan por darse, pero la gran incógnita aquí en el Parlamento es quién puede llegar a ser el próximo presidente o presidenta de la Cámara. Tal cual. Estamos igual, sin saber cómo terminará. La verdad, hoy viajo para allá, ahora estoy en Rosario. Mañana tenemos una reunión con gobernadores y bueno, el miércoles es la Asamblea Legislativa. Así que ahí quizás, bueno, podremos hablar un poquito más en persona y enterarnos de las novedades o charlar sobre el futuro. Hoy a propósito de esto, hoy Laura Alonso, la ex titular de la Oficina Anticorrupción, hizo un tuit que decía: no saben lo que se pierden sin Ritondo como presidente de la Cámara. ¿Cuál es su opinión? Buenas tardes, bueno, realmente, Germana. Obviamente... ¿Cómo? Perdón. Buenas tardes, Germana. Disculpa que no te salude. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, a ver, es todo un conjunto, ¿no? Porque si es Cristian Ritondo presidente, también implica que hay un acuerdo parlamentario también. Creo que eso también está relacionado con saber bien qué se va a hacer. Me parece que es como algo que ninguna de las decisiones son individuales, ¿no? Es como que está todo muy relacionado, como si fuera, no sé, un rompecabezas donde no te puede faltar ninguna pieza para que todo esté bien, para que funcione, y porque, digamos, en esencia creo que todos lo que queremos es que como país nos vaya bien. Entonces, claro, cuando viene un nuevo presidente, que la verdad es que como es un partido nuevo también y todo, a muchos no lo conocemos tanto, digamos, en la práctica lo que se va a hacer. Entonces creo que es un desafío para todos, acomodar, todos acompañamos, bueno, todos, pero la mayoría de nosotros acompañamos. Yo en Rosario trabajamos en la fiscalización muy bien, relacionados con
La Libertad Avanza, nuestros fiscales y la gente que bueno, siempre nos ha apoyado, se puso también la camiseta porque querían buscar un cambio. Bueno, ahora ese cambio se tiene que concretar y el presidente irá definiendo para dónde quiere ir. Y Germana, ¿cómo estás? Acá María Cafeata te saluda. Buenas tardes. ¿Vos considerás entonces que si, por ejemplo, Cristian Ritondo asumiera la presidencia de la Cámara de Diputados, se consolidaría una suerte de cogobierno entre la Libertad Avanza y una parte del PRO? Y si en ese caso fuera así, ¿qué te parece que va a pasar con el bloque PRO acá dentro de la Cámara de Diputados, sabiendo que hubo algunos diputados y diputadas del mismo bloque que no se pronunciaron y acompañaron la candidatura de Javier Milei? Yo, viste que dije alianza parlamentaria, me parece que por eso digo que en este Tetris, no sé, a lo mejor termina siendo algo más, pero si para que pueda ser, Cristian pueda ser presidente de la Cámara, que no dudo lo haría muy bien, necesitaría una alianza, o sea, una cantidad de votos que acompañaran. Por eso planteé eso más que nada, pero también para hacer una alianza uno tiene que saber qué es lo que va a acompañar, ¿no? Porque a ciegas uno no lo hace. Y con el resto de los diputados y diputadas del PRO, ¿que anticipás que habría una ruptura del bloque? No, a ver, no, por eso digo, falta información. Uno, ¿qué va a decir? ¿Qué apoyo? ¿Apoyo ciegamente? No. O sea, nadie va a apoyar ciegamente, supongo, ¿no? Creo que a veces uno ni lo hace con su propio partido, aunque se supone que siguiendo las bases de lo que plantea va a ir por ahí. No, yo lo que creo es que tenemos que saber bien a dónde vamos, qué se plantea. Es muy interesante el tema de que se va a mandar un paquete de leyes, bueno, hay reformas que sabemos que hay que hacer, pero tampoco tenemos información sobre por dónde, cómo. Entonces, es muy difícil. Yo creo que esto va cambiando día a día y es muy difícil ir, adelantarse a los hechos, porque realmente estamos ingresando en un terreno que se necesita dialogar mucho, saber, entender y saber para dónde uno piensa ir, ¿no? No alcanza con decirte acompaño, tenés que saber a dónde acompañás. Y a ver, ayer escuché una entrevista, no sé si la escucharon ustedes, mis compañeros, y vos también, Germana, si la escuchaste, que daba Carlos Melconian en TN, no sé si la escucharon, pero él... No. Bueno, él hablaba un poco en el sentido de lo que estás diciendo vos, como, pareciera ser que toda esa plataforma que propuso Javier Milei, de alguna manera colocando a Caputo o en el Banco Central o en el Ministerio de Economía, porque tampoco sabemos en cuál de los dos lugares va a terminar estando, tampoco puede ser tan asequible, ¿no? Porque hay una postura desde la doctrina que incorpora una mirada distinta. Por empezar, un Banco Central que va a tener que existir, ¿no? Y al elegirlo para poder ir dentro de la comitiva a New York a buscar reuniones y capital, más allá de la cuestión más personal y religiosa, también es como un mensaje. Y ahí la pregunta es, ¿cuáles serían para ustedes aquellas cosas que desde el PRO serían, entre comillas, irrenunciables desde el punto de vista de lo que ustedes sostienen como partido? Porque ustedes no apoyaron en una primera instancia la candidatura de Javier Milei, sino en tu caso, no lo sé si fuiste por el de Patricia Bullrich o el de Larreta, no sé si me lo querés decir o refrescar, pero bueno, me parece que ahí en estas cuestiones hay, aunque sea ideológicamente, miradas distintas, ¿no? Respecto de lo que dijo Javier Milei que venía a hacer en términos de ajuste y reformas, que lo que ustedes vienen incluso debatiendo y sosteniendo aquí en el Congreso. Bueno, por eso te planteo esto, ¿no es cierto? Nosotros como diputados tenemos una tarea que es legislar y cada ley va a tener consecuencias sobre la gente, entonces uno tiene que analizarlas bien y no va a votar a paquete, paquete cerrado lo que venga, ¿no? Eso siempre creo que la instancia es la discusión y el análisis. Lo que yo digo es, nos estamos adelantando a algo que todavía no se habló y nosotros íbamos por Patricia, o sea, Patricia era nuestra candidata, quedó en el camino, nosotros perdimos. Ahora,
sabemos lo que iban a hacer los que estaban y preferimos acompañar a la gente que prefería, yo prefería en mi caso, un cambio. Ahora hay que ver ese cambio cómo se materializa. O sea, nosotros no somos la Libertad Avanza, nosotros somos el PRO, parte de Juntos por el Cambio, que tampoco sabemos cómo va a terminar jugando. Entonces, para poder decidir acompañar, tenemos que tener claro a dónde. No es un cheque en blanco, ¿no? Sí, eso está claro. Ahora, todos esos diálogos, todo ese consenso, todo eso se da. Los tiempos son cortos, pero se necesita, ¿no? Sin diálogo, sin y consenso. También hay otra cuestión, porque si Patricia Bullrich termina siendo parte del gobierno, como efectivamente sucede, tampoco puede seguir siendo la líder del partido, me parece, por lo que se cae medio de Maduro. Eso planteó eso Rogelio Frigerio. Yo creo que estas cosas hay que charlarlas hacia adentro, todos los que formamos parte del PRO en este caso. Creo que hay muchas cosas para hablar. Me parece que es como que todos estamos cayendo, obviamente, en la ansiedad, porque el 10 de diciembre falta re poquito, ¿no? Pero estamos hablando sobre anuncios, sobre lo que dice un diario, sobre lo que dice otro. A mí me gusta ser un poquito más, tomar las cosas con más calma y tratar de analizar cosas concretas. En el aire hablando de cosas lo que yo te puedo decir en el aire es que yo estoy para acompañar todo lo que considere que le va a hacer bien al país. Yo creo que el país necesita un cambio. Y creo que no fuimos nosotros, pero la expresión que ganó es expresión de cambio. Yo estoy dispuesta a acompañar todo lo que pueda ser bueno, porque como estábamos, no podíamos seguir. Íbamos a un camino que la verdad es que, bueno, yo lo he dicho muchas veces, no va a ser la primera vez que lo he planteado cuando he hablado con ustedes, que no me gustaba cómo estaban las cosas. Así que imagínense que para mí, como para un montón de gente, hay una esperanza de que sea algo mejor. Ahora viene lo concreto, ¿no? ¿Para dónde nos están proponiendo ir? ¿Cuáles son los planes? Como dicen ustedes, a veces se dice una cosa, a veces se dice otra, gente que está en el entorno. Entonces, yo prefiero ser más cauta, hablar por adentro, hablar con mis compañeros de bloque y de partido y ir tomando las decisiones así, digamos, no en el aire, sino sobre temas concretos. Vos hablaste recién de ver un poco lo que sucede. Recién en Casa Rosada estuvo Jorge Forí, por ejemplo, canciller del PRO, arreglando la transición, digamos. No creo que falte mucho para que efectivamente se convalide lo que está dando vueltas y que hasta ahora no ha existido. Una oficialización. A mí personalmente me dijeron que la única que estaba oficializada como ministra era Patricia Bullrich, más allá de los... Entonces pareciera que hay una estructura del PRO que más allá de haber prestado el esqueleto y la fiscalización, hoy, a pesar de haber salido tercera en las elecciones y no haber entrado en el balotaje, no digo que estaría cogobernando, porque suena muy pretencioso, pero de alguna manera sí le está ayudando a llenar todos esos ravioles del Estado, que sabemos que son muchísimos y que la Libertad Avanza no tiene, con expertise y con exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri. Bueno, creo que eso sería muy bueno para el objetivo de que la gente esté mejor. Creo que unir ideas como disruptivas o diferentes con también gente que tiene experiencia, me parece que es el combo ideal. Pero, de nuevo, hay que ver, no es tan, digamos, blanco o negro, es como que puede ser desde un acompañamiento, una alianza, no creo que llegue de ninguna manera a cogobierno, no me parece que no se llega a eso de ninguna manera. Antes de eso hay que conocerse mucho más también, ¿no? Me parece. Pero sí creo que hay que tratar de apoyar porque vienen momentos difíciles para el país. Así que me parece bien que haya apoyos. Y Germán, recién justo antes de hablar con vos estábamos discutiendo esto. ¿Qué va a pasar con el presupuesto? Vos integrás muy activamente las comisiones de presupuesto cada vez que se debaten este tipo de proyectos. Y a ver, ¿qué opinión tenías?
casi personal respecto a la posibilidad de que se trate el presupuesto 2024 que presentó Sergio Massa, asumiendo un nuevo gobierno que tiene políticas en mente muy distintas a quien fue su competidor en el balotaje. ¿Qué crees que va a pasar con ese texto? Mira, de nuevo, hay que preguntárselo, ¿no es cierto?, a la gente de La Libertad Avanza. Sin embargo, ya este texto no iba a poder quedar igual. Hubo cambios que se hicieron antes, que por ejemplo todo lo que pasó con ganancias, por ejemplo, incidía mucho en el presupuesto y no estaba tenido en cuenta. Y es más, dentro de las modificaciones tributarias, viste que siempre hay las que no me gustan a mí, pero que vienen con el presupuesto, modificación de leyes, había toda una modificación de ganancias, una ratificación del decreto de Massa que luego se plasmó en una ley. Así que así como estaba, como está, digamos, porque todavía no lo modificaron, aunque hubiera ganado Massa, hubieran tenido que modificar varias cosas de las previsiones y lo que estaba ahí. Así que no sé qué decidirán hacer, pero te aclaro que, y aparte, bueno, también las proyecciones de inflación, de reservas, ya lo que habían mandado de cómo se estimaba que iba a ser el déficit de 2023, ya sabemos que tampoco se va a cumplir, que están dejando, gracias al plan de campaña, un presupuesto mucho más, no un presupuesto, sino un Estado mucho más deficitario. Así que creo que hubiera sido, aunque hubiera ganado Massa, este presupuesto había que hacerle muchas modificaciones. Y la otra... No es lo mismo que cuando se mandó. Claro, obvio, y porque ya es otro país. Y la otra pregunta, bueno, miles de preguntas, ¿no? Uno tiene más preguntas que respuestas, pero es cómo se van a repartir las comisiones. Me parece yo sé que falta, pero bueno, también pensar si va a actuar La Libertad Avanza como un interbloque o si va a trabajar en conjunto con ustedes, con Juntos por el Cambio, o con cómo se llame ahora Juntos por el Cambio, y preguntarte concretamente por el bloque PRO y qué va a pasar con los radicales dentro del bloque PRO. Un montón de cosas te pregunté. Juntos por el Cambio. Bueno, Juntos por el Cambio. Sí, y a vos querés respuestas que no tengo para darte, porque yo tengo también preguntas, tenemos que hablar. Yo por eso te digo, me voy ahora, voy a intentar hablar con la mayor parte de los diputados, como siempre, que uno habla, viste, cuando tenemos, sobre todo que tenemos la asamblea, nos vamos a ver también, creo que nos debemos antes de dar una opinión así de cómo va a ser todo, una charla entre nosotros, ¿no? Porque todos debemos tener visiones diferentes por lo que se llega a leer en los diarios. Entonces me parece que más allá de cuando uno habla en estos momentos, estás hablando más a título personal que como representando al bloque, ¿no? Como otras veces que, digamos, uno viene acá y plantea la posición del bloque. Acá yo te puedo plantear mi posición porque no hay una posición consensuada en el bloque, con los diputados nuevos que ingresan. Yo he hablado con varios, por suerte, así que eso también está bueno, empezar a conocernos porque vamos a trabajar juntos. Así que me parece que no te voy a poder dar mucha respuesta, más que hay buena voluntad, que creo que eso es lo fundamental, ¿no? Y una opinión, dos cuestiones, digamos, relacionadas con los gobernadores, entre otros Maximiliano Puyaro se expresó, también creo que en las últimas horas, con el tema del aguinaldo, no sé si estoy equivocado. Y por otro lado, otra expresión que también virtió la semana pasada en la reunión de gobernadores de Juntos por el Cambio tuvo que ver con que no estaba dispuesto a que no continúen las obras de infraestructura a nivel nacional, que según lo que dijo, habían sido bastante abandonadas por el gobierno del Frente de Todos. ¿Cómo ves estos dos puntos? Por un lado, quizá una necesidad de recursos por parte del gobierno nacional para auxiliar a las provincias y abonar el aguinaldo, y por otro lado, esta negativa explicitada claramente por Javier Milei de que las obras públicas en la provincia se las arreglen como pueden, digamos en criollo, los intendentes, los municipios, los gobernadores. Bueno, mira, justo el viernes nos había citado el gobernador, nos citó a todos los diputados de Santa Fe, digamos, viste que nosotros tenemos una alianza más amplia. Sí, el Frente que de sería, claro, entonces estaban también diputada, por ejemplo, estaba Mónica Fein, que es del socialismo. Fue una reunión con el ministro de Gobierno y el ministro de Hacienda, donde nos plantearon las preocupaciones que tienen para Santa Fe.
obviamente que las tenemos en cuenta porque uno quiere que a su provincia le vaya bien. Y además te digo algo, si a la provincia de Santa Fe le va bien al país, porque es una provincia que produce, que derrama en otras, que hace crecer la economía y aporta muchísimo a la economía argentina. Así que creo que si le va bien, nos va bien a todos. Y nos presentaron, bueno, algunas preocupaciones que tienen, que de nuevo lo hablábamos, no es una incógnita, solo hacer una enumeración, ¿no? De qué va a pasar con la obra pública, qué va a pasar con los subsidios, qué va a pasar con los subsidios a la energía, qué va a pasar con las retenciones, o sea, qué va a pasar con ganancias, con IVA, toda esta quita que tuvieron las provincias. Bueno, todo esto, creo que mucho de esto, la respuesta va a estar si se envía un nuevo presupuesto o se modifica, y también en ese paquete de leyes que se anunció que se va a mandar en extraordinarias. Así que hoy no tenemos respuesta para eso. Sí que Santa Fe, la realidad es que siempre fue una provincia que tenía bastante ordenadas las cuentas, y sin embargo en este último año hubo un aumento muy importante del gasto corriente, y nos contaban que iban a tener un déficit de caja, digamos, y con deuda así flotante, mayor del que ellos hubieran creído que iban a tener. Así que nos contaron esa preocupación. Y bueno, nosotros lo que vamos a hacer es, obviamente, cuando tengamos noticias de cómo viene, es charlarlo e informarlo sobre todo al ministro de Hacienda, ¿no? ¿Y la figura de Randazzo, cómo la ven? Bueno, a ver, lo conozco de la Cámara, ¿no? Que se planteó que él pudiera hacer. La verdad que no, a mí no me llegó más que por los diarios, como ustedes dicen, así que no. Somos un mal necesario. Me parece que es una... Los periodistas, que los periodistas somos un mal necesario al final. Sí, pero sí, nos vienen bien, nos ayudan a tomar decisiones a veces, así que viene bien escucharlos. Sí, por eso todo es por los diarios, realmente, pero bueno, supongo que estando en la Cámara habrá posibilidades de hablar un poco más. Creo que nos debemos una reunión, los diputados del PRO sobre todo, pero incluso con los Juntos por el Cambio. Mañana va a haber muchos con los gobernadores, así que, bueno, serán estos momentos de diálogo, que es algo que pero no me que a veces respondió falta. si lo ve bien, lo ve mal, si le gustaría por ahí otra. Sí, yo no, a ver, si vos me preguntás, siempre voy a preferir a alguien que le tengo confianza, que lo conozco y que son del partido o de las alianzas que tengamos. Si me preguntás así, o sea, respeto como diputado, me parece que lo conozco y me parece un buen diputado, pero no te puedo decir cómo va a ser como presidente. Claro. Y siempre uno va a preferir a alguien que sea de su bloque, porque pensamos parecido en muchas cosas. Claro. Y Germana, te hago una consulta, no es especulativa, pero es pensando en eso de esta cantidad de proyectos que va a haber y se van a presentar en extraordinarias, y en base a algunas de las cosas que estuvo diciendo Javier Milei, Diana Mondino, varios de sus asesores más cercanos, quería ver qué mirada tenías en torno a qué postura podría tener el bloque PRO, teniendo en cuenta, bueno, los alineamientos programáticos e ideológicos que tiene el PRO, por ejemplo, con el caso de una reforma laboral, el caso de una reforma previsional, cuando se habló respecto a la privatización de Telam o TV Pública, o la privatización de YPF. ¿Vos qué crees qué postura va a tener el PRO respecto a estas iniciativas que si bien recuerdo, muchas formaban parte de algunas de las propuestas del propio PRO? Bueno, por eso yo te puedo decir, digamos, uno es más personal, porque esto hay que charlarlo, y además es muy difícil. Cuando vos legislás, mira, te voy a dar un ejemplo para tratar de explicarme lo que yo planteo. ¿Viste el tema de la separata? Que nos juntaron y nos mostraron la separata donde decía, ay, esto saca tanta plata, esto saca tanta otra, pero cuando vos le preguntabas, bueno, ¿pero qué están proponiendo? ¿Están proponiendo que los clubes paguen? ¿Están proponiendo que paguen las cooperativas? O sea que nosotros dentro del Congreso, uno puede tener idea, o sea, todos decimos que tiene que haber una reforma laboral, creo que la mayoría coincidimos. Ahora,
¿cómo va a ser esa propuesta? No es lo mismo, digamos, hasta que uno no lo ve escrito, o qué es lo que se plantea para determinados... hasta que uno no va al proyecto realmente y lo lee, no sabe exactamente qué va a cambiar. Entonces, sobre reforma laboral se puede hacer de todo. Entonces, vamos a tener que verlo y vamos a tener que hablarlo y vamos a tener que consensuarlo, porque para eso está el Congreso. Entonces, cada uno va a ir expresando qué es lo que le parece, o votarás a favor o en contra de acuerdo a lo que haya ahí adentro, ¿no? Es muy yo aprendí eso, ¿no? Cuando uno habla afuera, puede decir, sí, yo estoy a favor de la reforma laboral, pero cuando tenés que votarla, tenés que ver exactamente qué implica esa reforma laboral. ¿Qué vamos? Algo tipo, como digo, por los trascendidos, algo tipo en la industria de la construcción. Germana, claro, sobre eso. O algo así tipo mochila argentina, como habían planteado, o es solo para los nuevos empleos y los viejos se mantienen como están, para determinadas actividades y para otras no, pruebas piloto, o sea, hay un rango por eso hay tantos proyectos presentados, ¿no? Hay un rango de posibilidades enorme, entonces creo que es muy difícil. O sea, sí, yo estoy a favor de una reforma laboral, sí, creo que si uno saca, no tiene tantas barreras, digamos, de salida, amplía la entrada. Sí, eso es una posición filosófica. Ahora, tengo que ver el proyecto de ley para decirte si lo acompaño o no. ¿Se entiende lo que planteo? Es como lo mismo. Sí, queremos bajar el déficit, bárbaro, te doy la separata. No, le queremos poner impuesto a los clubes. Clubes, no estoy de acuerdo. Digo, un ejemplo cualquiera estoy tirando, pero se entiende lo que planteo. Hasta que no se ve qué es lo que se propone, es muy difícil en un ámbito legislativo pronunciarse. Hay una definición ya tomada de parte de Milei, recién te lo preguntaba María, que tiene que ver con YPF. ¿A vos qué sensación te da como primera vista que el que estuvo al frente durante tanto tiempo de una compañía competidora de YPF sea ahora el que defienda los intereses de la empresa argentina más importante? A ver, a mí me parece que nosotros tenemos que tener la normativa suficiente y el control estatal suficiente como para que no importe eso, sino que se cumplan con todos los procedimientos. Hay leyes y procedimientos que hay que cumplir. Yo lo que sí, por lo menos lo que escuché en alguna de las entrevistas del presidente electo Milei, es que primero había que sanear un montón de cosas para no regalarla, planteó él. O sea, la verdad es que también, nuevamente, ¿qué estamos planteando? ¿Cómo se plantea esto? ¿Vender acciones? ¿Dividirla? Fue rara rara, no me quedó claro cuando él por lo menos lo que yo escuché, planteó. No planteó, muchas de las reformas se plantean como a más, no en el corto plazo, sino un poco más largo. Entonces él plantea las de primera generación, segunda generación. Así que me gustaría tener un poco más de información antes de poder opinar. Germana, te agradecemos mucho este contacto con nosotros. Sabemos que te tuvimos ahí tratando de que seas nuestro oráculo y no fue posible, pero fuiste... Los desilusioné, pero la verdad es hablar... Y lo que pasa es que cuando uno sabe es fácil responder. Sin tener base. A mí, por otras veces que hemos hablado, vieron que me gusta por lo menos tener concreto y decirle las cosas bien en base a realidades. Pero 100%, y la verdad es que eso que decías antes vos, ¿no? A veces tiene que ver con las propias ansiedades de querer conocer algunas definiciones, pero bueno, nosotros trabajamos de preguntar qué va a ser y nos ponemos así como un poco ansiosos por características muy, muy generales. Pero gracias por tu tiempo, como siempre. No. Gracias a ustedes. Y bueno, creo que la palabra es templanza, ¿no? Cuando las cosas están así complicadas y todo, creo que llevar tranquilidad es lo primero que uno tiene que hacer. Así que gracias. Está bueno eso. Muchas gracias. Mary, seguimos con vos. Bueno, finalmente, esta vez sí puedo decir que va a ser la última vez que vamos a hablar de juicio político. Lo venimos prometiendo hasta ya hace meses.
Pero el día de mañana, finalmente, a las 13 horas se presentan los dictámenes acusatorios. ¿Cómo lo vivís personalmente? ¿Estás como afectada? Tengo mucha información en la cabeza muy específica que ya no sé qué voy a hacer sobre las especificidades del juicio político. Vas a tener que buscar otro tema, Mary. Va a ser muy difícil. Vamos a ver otro tema. Sí. Vamos a ver qué pasa, porque, a ver, cuando se dictamine, y ahora vamos a repasar si tienen los números para dictaminar o no, quedan 3 años disponibles esos dictámenes para ser llevados al recinto. ¿Quién te dice que acá a 3 años cambia la relación de fuerzas del Congreso de la Nación y se llegan a obtener los 2/3 para poder tratar en el recinto? De ahí agarramos todo lo que estuvimos hablando del último año y ya vamos a ser especialistas. ¿Tenés una carpeta con todo esto? Dice juicio político. ¿Cuánto pesa esa carpeta en la computadora? Bueno, en la computadora no sé, pero son miles de fojas. ¿Hablas? No, lo tuyo en particular. Me imagino que los miles de fojas debe estar. Tu drive, ¿cuánto Exactamente. pesa? No, todo mucho WhatsApp, mucho PDF en WhatsApp. Pero bien. bueno, mañana a las 15 horas, no a las 13, porque lo que terminaron aplazando un par de horas para que algunos diputados y diputadas de Juntos por el Cambio pudieran llegar, fue a pedido. ¿Y tiene la reunión? Exactamente, después de la reunión con los gobernadores, vienen acá a tratar el tema, sabiendo que Juntos por el Cambio viene adoptando una postura de impugnar el proceso de la investigación, rechazan muy claramente todo lo que fue estos 11 meses de investigación. Pero, a ver, pensemos un poco en los números. Vamos a tener los 4 dictámenes acusatorios. Es un dictamen por magistrado, es decir, va a haber uno para Horacio Rosati, otro para Juan Carlos Maqueda, otro para Ricardo Lorenzetti y el otro para Carlos Rosenkrantz. Después, cuando repasemos cada uno de los cargos, vamos a ver que uno de los que está más complicado puntualmente es Juan Carlos Maqueda por el peso y ahí sí los kilos de prueba que hubo en materia vinculada a las irregularidades de la obra social del Poder Judicial. Pero bueno, a ver, está la discusión acá. El Frente de Todos siempre tuvo la mayoría en la Cámara con 16 diputados y diputadas propias, que fue modificando y consiguiendo reemplazos en los últimos 11 meses cuando había algunas ausencias para tener el quórum suficiente para poder iniciar las reuniones, sabiendo que si bien Juntos por el Cambio participó en la gran mayoría de estas reuniones, esperaba que ellos reunieran el quórum y después recién ahí se sentaban para participar. Hoy tenemos 16 diputados que vamos a ver si son los mismos 16 diputados que estuvieron desde el principio de vuelta, porque muchas veces se cambiaron y porque hay algunos ruidos internos de algunos diputados del oficialismo respecto a dictaminar o no frente a un escenario totalmente nuevo que se abrió con la elección y la designación de Javier Milei como el próximo presidente. Hay algunos que sostienen, bueno, esperemos a ver también cómo va a ser la negociación posterior. Hay una preocupación, y esto es el juicio político, pero va a cruzar todas las negociaciones que va a haber en la Cámara de Diputados, que tienen que ver con el interés de algunas provincias frente a la reducción y la eliminación de las transferencias para obra pública y las transferencias directas. Bueno, usar su poder de negociación para conseguir recursos para las propias provincias a través de algunos acuerdos legislativos. Pero en principio tenemos 16 diputados del Frente de Todos. En el Frente de Todos aseguran que van a tener el número para dictaminar, que eso no se pone en duda. Tenemos 13 de Juntos por el Cambio y uno que es por el Interbloque Federal, antes de que el Topo Rodríguez, que era el que lo presidía, diera un paso acostado después de los rumores que empezaron a circular sobre la posibilidad de que Florencio Randazzo sea el presidente de la Cámara de Diputados. Graciela Camaño y el Topo Rodríguez se rompen con el bloque que tenían, pero bueno, él sigue teniendo ese cargo y ya se manifestó en contra del juicio político, al igual que la gran mayoría de los bloques opositores. Pero con 16 diputados propios, el Frente de Todos podría dictaminar. De vuelta, estamos hablando, hace 11 meses que estamos hablando de juicio político ya hubo 24 reuniones de comisión, se presentaron 65 testigos, más de 1000 hojas de prueba, tuvimos también los cargos, no sé si se acuerdan, de Rosenkrantz y Rosati, que en una maniobra unilateral, porque ya hace varios meses, cuando arranca el juicio político, hay una decisión de parte de los magistrados de la Corte de no avalar el proceso presentando descargos de una manera de no legitimarlo, pero al mismo tiempo no tener que cuestionar algunas cuestiones procesales que consideraban que estaban bien. Pero entonces, para que no hubiese un choque de poderes, que es lo que decían los 4 magistrados, no vamos a hacer los descargos, ni de manera presencial ni de manera escrita. Y una semana antes de que el día anterior a que se venciera el plazo para presentar los descargos, Rosati y Rosenkrantz convocan a una reunión tanto a Ricardo Lorenzetti y a Maqueda y les anuncian que ellos sí,
que ellos van a presentar su descargo por escrito, que lo presentan después al día siguiente, ya en un proceso que va en el tiempo, que fue hace ya varias semanas, en otro país. Pero bueno, se presentaron los descargos y va a formar parte de los dictámenes acusatorios que van a recabar la prueba, pero también la defensa que hicieron los magistrados, y el Frente de Todos tiene que responder a esa defensa. No es solamente la prueba que recolectó, sino que tienen que incorporar los descargos y si tienen la prueba suficiente para, insistir en lo que fueron sus acusaciones, porque si no, no tendría sentido que hubiese descargos y después se los rechaza sin tener ningún mínimo de consideración. ¿Y ya va a estar preparado para mañana eso, se supone, ese descargo, lo que van a rebatir? La respuesta sí. Claro, que van a Todas rebatir. estas unas semanas estuvieron trabajando en la respuesta. Cuando hablabas con los diputados y diputadas Frente de Todos, decían que tenían punto por punto para rebatirles las objeciones que habían hecho a todo el proceso. Vamos a ver cómo se desarrolla el día mañana. Va a ser una reunión larga. Sin ningún lugar a dudas va a ser una reunión larga porque es la reunión más importante de la Comisión Juicio Político desde que tal vez vino Robles, en algún sentido, porque aparte recordemos que Juntos por el Cambio va a hacer sus críticas a todo el proceso de los últimos años, se va a repasar cómo fue la última reunión de Comisión de Juicio Político, en la cual también quisieron intervenir y no se terminó pudiendo hacer. Así que vamos a esperar una reunión muy larga con muchos cruces, con el Frente de Todos defendiendo el dictamen y Juntos por el Cambio rechazándolo y también el Topo Rodríguez. Ahora repasemos un poco cómo van a estar constituidos cada uno de estos dictámenes acusatorios. Son 4 causales al final, que es la causal de coparticipación, Consejo de la Magistratura, 2x1 del genocidas y obra social del Poder Judicial. Había uno de abuso de poder que incluía incluso el juicio político de la coalición cívica, que ellos habían avanzado en pedidos de juicio político contra Ricardo Lorenzetti, que por una cuestión de tiempo no se terminó pudiendo incorporar, fue la última de las causales, no hubo muchos testigos, entonces terminaron yendo al final con estas 4 causales. La primera, la causal de coparticipación, que partía de la hipótesis del Frente de Todos que la acordada que había sido firmada por la Corte Suprema en el 2022, que había incrementado los fondos coparticipables en la Ciudad de Buenos Aires, en ese momento estaba Horacio Rodríguez Larreta, que lo subía del 2,3% al 2,95%, había sido negociada entre el gobierno porteño y Horacio Rosati a través de sus 2 voceros y un poco el eje de toda la investigación, que son Marcelo D'Alessandro, exministro de Justicia porteño, y Silvio Robles, el vocero de Horacio Rosati. ¿Cuáles son los cargos que pesan sobre los magistrados? De vuelta, cada uno de los jueces tiene cargos diferenciales en base a cómo firmaron en cada uno de los fallos. Vamos a la próxima placa. En el caso de Rosengren, Rosati, Maqueda y Lorenzetti, es decir, los cargos que le pesan a los 4 jueces de la Corte Suprema, y esto es importante, porque si hay alguien que salió bastante beneficiado como parte de todo el proceso de juicio político, fue Ricardo Lorenzetti, que solamente está siendo acusado en esta causal. La única causal que acusa a Ricardo Lorenzetti es en la causal de coparticipación, porque él firma esa acordada que aumenta los fondos coparticipables. Y es raro porque era el único acusado además que tenía la coalición cívica. Al final termina siendo no solamente el más beneficiado, entre comillas, por esto, sino que tampoco la coalición cívica consiguió de alguna manera... Bueno, se habían quejado los diputados de la coalición cívica en ese sentido porque no habían visto que finalmente se incorporara a sus denuncias. Ellos también habían participado en lo que tenía que ver con la causal de la obra social del Poder Judicial, porque en ese entonces, durante ese periodo Maqueda, que Maqueda era el responsable de supervisar la obra social, el que estaba en la presidencia de la Corte Suprema era Lorenzetti, entonces le cabía la responsabilidad como autoridad máxima de la Corte Suprema. Ahora, finalmente la causal de abuso de poder, que iba a incluir un montón de otras acusaciones, no se termina, digamos, llevando a término y queda ahí pendiente las acusaciones que habían hecho la coalición cívica. Se convoca a una audiencia testimonial, se lo vuelve a convocar, se acuerdan, a Marchi por 3ª vez, no termina presentándose, argumenta que ya vino 2 veces más y bueno, y un poco queda en el aire, pero la realidad es que se choca políticamente con el contexto electoral. Hay una realidad concreta y objetiva, es que el juicio político llegó un poco hasta donde podía en el contexto electoral, que fue hasta bastante cerca de las elecciones. Hubo una intención política de seguirlo hasta lo que se pudiera, y sabiendo que finalmente se terminan prorrogando las sesiones ordinarias para poder dictaminar
después de las elecciones para no generar ruidos internos con un tema muy sensible junto antes del balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei. Pero bueno, les decía, esta es la única que tiene cargos presentados contra Lorenzetti, que los acusan por violar el marco jurídico vigente, vulnerar el derecho de defensa del Estado Nacional, arrogarse facultades legislativas, que va a ser una especie de frase que se va a repetir en la gran mayoría de las causales, los cargos por resolver la cuestión de fondo con una sola cautelar, ¿no? Esto es una cuestión formal, pero tiene que ver a que nunca se resolvió la cuestión de fondo, es simplemente una cautelar, es decir, no es un fallo sobre algo que modifica la masa coparticipable del Estado Nacional. Y después hay puntualmente cargos contra Rosati, esto lo vamos a ver en todas las causales, de vuelta por el eje Robles de Alessandro, ¿no? Y por el hecho de los chats, vamos a ver que por la forma que esos chats cuando se filtran referían a muchas de los temas que se estaban discutiendo en la propia Corte Suprema, el caso de coparticipación, pero también el caso del Consejo de la Magistratura, hay acusaciones puntuales contra Rosati. En este caso también lo acusan de no haberse autoexcluido de la causa para avistar sospecha de imparcialidad debido al vínculo que había de vuelta entre Marcelo Alessandro y Silvio Robles. Vamos a la próxima, creo que es Consejo de la Magistratura, efectivamente. Un poco de historia porque esto es viejísimo y el público se renueva. 2021 la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la composición del Consejo de la Magistratura. Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de designar y sancionar a los jueces, así como manejar todo el presupuesto del Poder Judicial, es decir, la caja del Poder Judicial, y por eso también el interés de la Corte Suprema y de la gran mayoría de los dirigentes judiciales y políticos. Y le da 120 días al Congreso de la Nación para sancionar una nueva ley. ¿Qué pasó? Pasan esos 120 días, la Cámara de Diputados no logra llegar a un acuerdo con la mayoría. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, al cumplirse el plazo de 120 días, automáticamente se aplicaba la ley que había sido derogada en el 2006. Era la ley que se había sancionado de la composición de 20 miembros en los 90. En el 2006, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner en ese momento era senadora, la modifican y como se vence el plazo se vuelve a aplicar. ¿Qué es lo importante de la ley de los 90? Que además de pasar a tener 20 integrantes el Consejo de la Magistratura, el núcleo, lo más importante es que el presidente de la Corte Suprema pasa a ser el presidente del Consejo de la Magistratura y por lo tanto un poco el que conduce todo el organismo. ¿Qué es lo que acusan el Frente de Todos y cuáles son los cargos que van a pesar sobre los funcionarios? Vamos a la próxima placa. Tenemos cargos puntuales contra Rosenkrantz, Rosati y Maqueda. Presten atención, son esos tres nomás sin Lorenzetti porque Lorenzetti firma en disidencia. Bueno, los cargos son por atribuirse funciones legislativas, otra vez, dictar sentencia con el objetivo de cooptar el Consejo de la Magistratura, ¿no? Bajo la premisa de que como el presidente de la Corte Suprema iba a presidir el organismo, la idea era cooptar el organismo y de favorecer a Juntos por el Cambio la composición del Consejo de la Magistratura. Esto es larguísimo, pero si se recuerdan, cuando se estaba discutiendo tanto en la Cámara de Diputados y en el Senado quiénes iban a ser los consejeros por parte de ambas cámaras, hay una discusión tanto en el Senado como en diputados sobre cuánto le correspondía a cada uno y la propia Corte interviene diciendo cuándo correspondía que fueran 2 o 3 consejeros para Juntos por el Cambio o, por ejemplo, en el caso del Frente de Todos, ¿no? Que al día de hoy Martín Doñate, senador del Frente de Todos, no pudo asumir precisamente porque interviene la Corte Suprema y bueno, hay una denuncia de parte del peronismo de decir se interviene sobre las facultades que le corresponden al Congreso a la hora de designar sus propios magistrados que van a formar parte del Consejo. Consejeros, gracias, que forman parte constantemente de la lucha a poder que está habiendo entre un sector, tal vez Poder Judicial versus Poder Legislativo, pero que en realidad es de parte de el actual Gobierno Nacional con la Corte Suprema de Justicia. Y al igual que en el caso de coparticipación, tenemos cargos puntuales contra Rosati que lo acusan por ungirse como el presidente de la Corte Suprema con su propio autovoto, es decir, en este fallo, el propio Rosati, cuando sostiene que a partir de los 120 días el presidente de la Corte Suprema es el presidente del Consejo de la Magistratura, bueno, de alguna manera se ubica él mismo en ese lugar, y también lo acusan por no haberse autoexcusado en el caso que lo colocaría de vuelta, ¿no? Como el presidente del Consejo de la Magistratura.
Entonces, hasta ahora tenemos de los más beneficiados Ricardo Lorenzetti, que pesa solamente la causal de coparticipación, y los que están siendo más afectados es Horacio Rosati, que tiene las causas generales para todos los magistrados y después tiene aparte, por un lado, por haberse votado y por el otro, por la relación entre D'Alessandro y Silvio Robles. Vamos, sin embargo, a lo que es la obra social del Poder Judicial, que fue una de las primeras que se trató, pero fue la que más prueba recabó y que si vos hablas hoy en día con el peronismo, es los que te dicen que es la causal donde sacaron más jugo y creen que la información puede servir para la investigación judicial que se está dando en paralelo. Hubo un proceso del traspaso de la información. Y digo que es importante porque si bien Rosati es el que pesa con más cargos acusatorios, el que está más complicado en términos de cantidad de prueba es Juan Carlos Maqueda por el hecho de extra causal puntualmente. Lo hemos repasado, se han registrado con los testigos y con prueba muchas irregularidades sobre el funcionamiento de la obra social del Poder Judicial en los últimos 20 años. Estamos hablando de 13 años que no existió directamente un presupuesto, había un sistema informático vulnerable, había una ausencia absoluta de estados contables, la inexistencia de un sistema unificado para controlar el stock de medicamentos, licitaciones irregulares y pérdidas millonarias que, al final del día, ¿cuál es la acusación? Había una ausencia de control de parte de la Corte Suprema de Justicia sobre cómo estaba funcionando la obra social. Y lo que hace hincapié el Frente de Todos es en Maqueda, porque entre el 2008 y el 2021 el responsable directo de supervisar la obra social era el propio Maqueda, con la prueba que se esgrimió a lo largo de todo el proceso del mail de Maqueda renunciando a este rol, ¿no? Y de esta manera corroborando que se había encargado de supervisar todo el tiempo la obra social. Y vamos finalmente a la una, que tenía el contenido simbólico más potente, tal vez para el peronismo, pero que en términos concretos de la prueba recabada es mucho más difícil de probar, que tiene que ver con el 2x1 a los genocidas. Si se acuerdan, en el 2017, un año después de que asuma Mauricio Macri la presidencia, la Corte Suprema de Justicia falla a favor de beneficiar al represor del Hospital Posadas, Luis Muiña, con el 2x1 que computa doble cada día de prisión preventiva. La hipótesis que tenía el Frente de Todos cuando se trata esta causal, que es la primera de las causales en tratar, es que existió una negociación entre el gobierno de Mauricio Macri y Carlos Rosenkrantz para conmutar las penas de represores detenidos por delitos de lesa humanidad. Hubo presencia de organismos de derechos humanos a lo largo de las 3 reuniones que se trató esta causal, y se llegó a los siguientes cargos puntuales. En la próxima placa. Ahí está. Son cargos contra Rosenkrantz y Rosati, que son los dos magistrados con la ex integrante de la Corte, Elena Hayton de Nolasco, que firman el fallo Muiña. Maqueda y Lorenzetti no firman el 2x1, un dato. Bueno, son dos ejes particulares que tienen que ver con acciones dilatorias en el caso Schifrin para condicionar el voto de Hayton. Recuerden que la hipótesis era que había habido una negociación porque le faltaba uno para la mayoría. Estaban Rosenkrantz y Rosati, que querían firmar el fallo Muiña, sabían que Maqueda y Ricardo Lorenzetti no estaban a favor. Como Hayton de Nolasco, todo esto es la hipótesis del Frente de Todos, como Hayton de Nolasco está a punto de cumplir los 75 años, que le da el límite que tiene según la Constitución Nacional para que asuman los jueces el mismo cargo, entonces hubo una negociación y aplazamientos de determinados fallos que, si recordemos en el caso del fallo Fay, por ejemplo, le permitió continuar en su lugar. Entonces, el gobierno nacional no termina metiéndose y oponiéndose a que Hayton de Nolasco continúe en su cargo, y a cambio, en base a la hipótesis del Frente de Todos, Hayton de Nolasco votó favorablemente para el fallo Muiña, yendo en contraparte de la postura que había tenido en estos temas Hayton de Nolasco durante todo este tiempo, con una política muy clara en favor de los derechos humanos. Y lo otro que le sostiene es quebrar el compromiso democrático con el fallo Muiña en lo referido a beneficiar represores. Son las 4 causales. Mañana se van a presentar los dictámenes acusatorios. En líneas generales, esto es lo que van a sostener, pero va a haber que estar atentos a 2 cosas. Primero y principal, que estén los 16 diputados y diputadas del Frente de Todos para poder dictaminar, y aparte de conseguir el quórum, y los cruces que vayan a haber y cuál va a ser la defensa que vaya a hacer Juntos por el Cambio en contra del juicio político de los jueces de la Corte.
Se nos pianta un lagrimón, porque Sí, hemos termina el tema. hablado No por sé- última vez. No sé lo que... Aparte este de un tema. poco de agua para Mari también. Sí, es un podcast. Hizo Sí, un podcast y sobre dentro de juicio esto, para político. cerrar, le ponemos el punto de oro, me parece, el broche, un ministro de Justicia nominado por Javier Milei, que ya se reunió con la Corte Suprema, con los 4 magistrados, ya dijo que estaba en contra del juicio político y que va a hacer todo, porque son 4 jueces que merecen el respeto y han llegado a esos cargos y lo han desempeñado de muy buena manera. Muy bien. Hacemos una pausa muy breve y en un ratito seguimos con más segunda edición aquí en DTV. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Recuperar para Juntos por el Cambio, para Juntos por Entre Ríos, en el caso nuestro, que así se llamaba nuestra coalición, porque tenía otros partidos adentro. La ciudad de Concordia, por ejemplo, ¿no? que nunca tuvo otro gobierno que no sea justicialista, bueno, tiene un significado y un sabor muy especial. Nos instó a seguir con la humildad militante y a practicarla las 24 horas del día, porque esto continúa y hoy más que nunca necesitamos eso para poder ganar este balotaje, ¿no? DTV, el análisis, de lunes a viernes. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prendí. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudas aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país.
Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan? Buenas tardes, buenas noches, ya cerrando el día. Tengo información extraoficial de que que dos de los jueces habrían hecho un descargo por escrito. Dos descargos por escrito. Sí, no sé, de todos modos, por más que hagan descargo por escrito, en la próxima reunión, si quieren, pueden estar presentes. Durante 22 meses presenté 40 proyectos de ley, acompañé más de 120, estuve en proyectos muy interesantes y en leyes que se aprobaron muy interesantes para la gente, que es lo que nos queda, ¿no?, de este paso tan corto por el Congreso, de un equipo de trabajo increíble, de compañeras y compañeros del bloque, en donde pusimos todo para poder trabajar en pos del bien común. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Punto Género, lunes, 23 horas. Acá estamos después de la pausa y bueno, vamos a conectar con Lu Fernández, que está en el móvil, porque se viene una agenda parlamentaria para esta semana y la tiene todos los detalles Luciana. Hola Lu, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Meli, compañeros, bueno, muy buena jornada nosotros aquí desde el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, porque esta semana hay agenda parlamentaria, va a haber trabajo en las comisiones, tanto en el anexo que está enfrente del Palacio, como aquí también, no esta semana, pero la semana siguiente ya está confirmada la sesión donde se va a tomar juramento a los nuevos diputados que van a asumir sus bancas, ¿sí?, a partir del 7 de diciembre y luego el 10 de diciembre es finalmente el recambio de autoridades
autoridades. Pero vamos a adentrarnos en lo que va a ser esta semana la comisión, la agenda parlamentaria de la Cámara de Diputados de la Nación. Y este martes, mañana, martes 28, a las 15 horas, está previsto que se reúna la Comisión de Juicio Político. Recordemos que estaba prevista a las 13 horas, pero luego hubo un cambio de horario a último momento, pedido de Juntos por el Cambio. Pidieron que se junten a las 3 de la tarde, a las 15 horas efectivamente, mañana día martes. Juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que es una comisión que se viene reuniendo desde el mes de enero. Prácticamente se reunieron todas las semanas. Fueron pocas las ocasiones en las cuales por ahí hubo solamente 1 o 2 reuniones en el mes, pero por lo general fueron 4 reuniones por mes, una vez por semana, tanto los días martes como los días jueves, donde atravesamos por un montón de temas, desde el tema del fallo del 2x1, el tema del juicio, el tema de la obra social, perdón, de lo que tiene que ver con el Poder Judicial de la Nación. Bueno, infinidad de temas como la coparticipación, Consejo de la Magistratura, uso del poder. Así podríamos estar nombrando, porque realmente fue un trabajo en comisión que duró todo el año prácticamente, la Comisión de Juicio Político, y que podríamos decir que llega a la recta final, ¿no? Mañana martes la idea es reunirse justamente para dictaminar sobre la acusación a los 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia, después de haber reunido todo ese material probatorio a lo largo de estos años, escuchar las testimoniales, porque a medida que se iba analizando, investigando determinada temática, hubieron también, testigos citados para declarar respecto de esos temas, y es por esto que justamente lo que se dice es que el tema es que el oficialismo saliente no tiene los votos para llegar a que ese tema se pueda tratar efectivamente en el recinto, así que veremos qué es lo que sucede, ¿no? Si definitivamente queda con el dictamen y queda archivado el dictamen de la comisión. Recordemos que estamos entrando a fin de año, prácticamente todas las comisiones que tienen algún tema pendiente van a querer dictaminar antes del recambio del gobierno por sobre todas las cosas, donde recordemos que ni el oficialismo nuevo de Javier Milei, ni Juntos por el Cambio, ni tampoco Unión por la Patria van a tener los votos necesarios para poder dictaminar en las comisiones, sancionar las leyes aquí en el recinto, así que va a ser podríamos decir, un gobierno en minoría nuevamente, como fue el gobierno de Mauricio Macri, como fue el gobierno de Alberto Fernández y como va a ser el gobierno de Javier Milei, donde se va a jugar claramente el tema de los consensos aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Así que reiteramos, mañana martes a las 15 horas se reúne la Comisión de Juicio Político ya para dictaminar la acusación a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que por lo menos este tema quede con dictamen. Ya dependerá luego del próximo gobierno si efectivamente si logra reunir los votos necesarios para que se trate aquí en el recinto de la Cámara de Diputados y avanzar con esa acusación a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, y ahí eventualmente tenga un giro al Senado donde es la segunda parte, ¿no? Donde se tiene que tratar también. Pero por el momento lo único que se va a hacer, porque actualmente el oficialismo tiene mayoría en la Comisión de Juicio Político, al parecer van a dictaminar sobre la acusación y ahí veremos qué es lo que va a suceder. Seguramente que mañana vamos a poder escuchar la palabra de los distintos legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición, que integran la Comisión de Juicio Político. Pero no es la única actividad que va a haber esta semana en la Cámara de Diputados. También el jueves 30 se reúne la Comisión de Asuntos Municipales a las 11 de la mañana, enfrente también en el anexo A. Municipios y Cooperación Internacional, está titulada la reunión. Fueron invitados el doctor Marcelo Sanoner y el doctor Daniel Cravacuore, quienes expondrán sobre la cooperación internacional y los gobiernos locales y diseño de las políticas municipales de cooperación descentralizada respectivamente. Así que esto va a ser, reiteramos, el día jueves. Por el momento, actividad parlamentaria el martes, reunión de juicio político. El jueves, la Comisión de Asuntos Municipales, donde se va a tratar el tema de la relación o la vinculación que tienen los gobiernos locales, llámese municipios, con los organismos internacionales, ¿no? Y avanzar un poco en esa directiva. Y después, para finalizar, ya la semana próxima, por el momento lo único que hay en agenda para el jueves 7 de diciembre es una sesión preparatoria a fin de proceder a tomar juramento a los señores y señoras diputadas de la Nación. Eso está previsto para las 12 del mediodía en el recinto. Recordemos que también van a haber 2 asambleas legislativas, todavía no están publicadas en agenda,
pero bueno, los usos de las costumbres y la Constitución Nacional marca que debe haber una asamblea legislativa. ¿Para qué? Para reiterar lo que pasó con los datos de las elecciones generales. Recuerdan que vinimos aquí al recinto de la Cámara, donde estuvieron diputados y senadores antes del balotaje, presidido por Cristina Kirchner, en el cual lo que se hace en esa asamblea legislativa es reafirmar los votos que se sacaron en la segunda vuelta en el balotaje. Es decir, eso se hace cuando están los votos definitivos. Eso no se puede hacer con los resultados provisorios del escrutinio, sino con los resultados definitivos del escrutinio. Es lo que va a suceder aquí en la primera asamblea legislativa. Una cuestión de un trámite, media hora a lo sumo durará, porque simplemente lo que hace la Cámara es reiterar los votos que sacó Javier Milei, los votos que sacó Sergio Massa en la segunda vuelta. Reiteramos, es una cuestión meramente, es un trámite que manda la Constitución Nacional. Pero va a haber otra asamblea legislativa también, donde se va a tomar juramento a Javier Milei y a Victoria Villarroel, bueno, como los principales mandatarios a partir del 10 de diciembre aquí de la República Argentina, y luego seguramente que se irán para la Casa Rosada, donde se hará el traspaso del mando presidencial. Así que respecto a lo que nos compete a nosotros, Cámara de Diputados de la Nación, mañana martes Comisión de Juicio Político, día jueves la Comisión de Asuntos Municipales. Bien, Lu, muchas gracias. Y quédate ahí porque justamente de la Comisión de Asuntos Municipales y de los proyectos que van a analizarse nos va a contar Fabi ahora a continuación. Fabi. Sí, voy a agregar un dato más a lo que decía Lu. Como les dije, estuvo Jorge Forí con otros miembros de La Libertad Avanza, cruzados con sus pares actuales en la Casa Rosada. Allí lo que en principio se definió es que el traspaso presidencial sea a las 11 de la mañana. No está claro si va a ser primero aquí en el Congreso de la Nación, lo más probable que sea así, y después Javier Milei se dirija hacia la Casa Rosada. Eso son poco de la información que hay, aunque todavía hay bastantes cosas por definirse. Y a propósito de la reunión de asuntos municipales, hay un tema que es sensible a todos los trabajadores en absolutamente todas las alcaldías y municipios del país, desde la ciudad de Buenos Aires hasta el pueblo más pequeño, que tiene que ver con el grado de, por un lado, de precariedad que atraviesan en líneas generales estos laburantes de cada una de las ciudades, y también por los salarios que cobran, que van desde sumas realmente irrisorias. Podemos hablar, Meli, de 30, 40 mil pesos mensuales, hasta lo que cobran aquí en la ciudad de Buenos Aires, que son los salarios más altos de todo el país. A propósito de esto, el viernes pasado, la diputada del Partido Obrero, que forma parte del Frente Izquierda de la bancada, que ahora va a tener 5 legisladores en la Cámara de la Baja, con el agregado de la Cámara Baja, sí, con el agregado del Chipi Castillo, presentó junto con delegaciones de todo el país y a través del Zoom esta propuesta, que es muy sencilla y que se basa en 2 o 3 temas fundamentales. Por un lado, lo que viene a proponer es una garantía de un piso salarial equivalente a 2 salarios mínimos vitales y móviles para el ingresante en cualquiera de los agrupamientos o modalidad de encasillamiento o contratación. Estos recibos de sueldo de los trabajadores municipales tienen a veces una infinidad de ítems que acumulan bonos, horas por X tema, cuestiones que son no remunerativas, es decir, que son en definitiva trabajo no registrado y que no se acumula para la jubilación. Bueno, lo que se pretende a través de este proyecto, que de alguna manera se lo pregunté, estuvo Romina del Pla el viernes aquí en el piso, Meli, María, es similar a lo que sucede con los empleados docentes de todo el país. O sea, que este piso esté garantizado en definitiva por el gobierno nacional, porque lo que supone el ingreso de 2 salarios mínimos que no alcanzan a cubrir la canasta básica, según lo que decía la legisladora de la provincia de Buenos Aires, debería tener este reaseguro para que todos los municipios del país puedan llegar a abonar. Ahora, ¿de cuánto estamos hablando?
Sí, serían transferencias entonces del Estado Nacional a las provincias. O a los municipios directos. O a los municipios directamente para que todos puedan cubrir mínimamente. Sería. Claro, que es lo que sucede con los salarios docentes actualmente. Claro. Complicado cuando una de las principales promesas del presidente Javier Milei fue se acabaron las transferencias directas. Sí, de algunas cosas se ha desdicho ya, digamos, sí, del Javier Milei. Digamos, por eso la inexactitud de algunas cuestiones que hasta ahora, digamos, ni hablar de haber dicho que Luis Caputo fue el gran jugador de los 15.000 millones de dólares en 2018. Recordemos la historia, ¿no? En 4 meses desaparecieron como parte del arte de magia 15.000 millones de dólares de la República Argentina en el año 2018, en la previa de lo que fue la retirada de todos los capitales del país. Y hoy es el gran financista que puede venir a traer dinero para resolver el tema de las LELIQs, que justamente creó además Luis Caputo. Sí. ¿Le ibas a decir algo, Que Meli? durante el fin de semana, antes que se fuera a Nueva York, estuvo justamente en La Nación Más, el programa de Luis Majul, y ahí, digamos, de ahí se desprende un reportaje bastante extenso donde él se refiere a distintas cuestiones, específicamente esto que estaban diciendo ustedes. Bueno, dice, yo tampoco soy un sádico, no somos una manga de sádicos, vamos a querer generar modificaciones generando el menor daño posible. Y esto tiene que ver con un montón de cosas, incluso también me pareció bastante interesante para pensar. ¿Qué significa cuando él dice se termina la obra pública, no hay más plata, Alejandro, se termina la obra pública, no tenemos más plata? En realidad me parece que también es empezar a pensar, no digo ni que sea bueno ni que sea malo, y seguramente sea parte de la discusión, tampoco es que se termina la obra pública, me parece que es un cambio de modelo o de doctrina a donde lo que se intenta es tratar de, bueno, sobre las cosas que el Estado no puede responder, responderán los privados. El tema es controlar y ver cómo. Ese sería el modelo llevado a la obra pública. Otro aspecto interesante es la cuestión de la ciencia, ¿no? El CONICET, que habían dicho, hay que cerrar el CONICET. Bueno, no va a cerrar el CONICET, seguramente sí hay que revisar dentro de todos los vectores. Sí, lo que él propone, que es revisar, digamos, no sé si hay que revisar, lo que propone él es revisar. No, yo no soy funcionaria de este gobierno. Estoy diciendo que durante este fin de semana, tanto el futuro, supuestamente, ¿no? El responsable del CONICET, dio una entrevista a Javier Milei, y también se conoce esta reunión que está teniendo y este rol que está teniendo Guillermo Francos del lado de Milei y Caputo del lado de Macri. Inclusive las declaraciones de Mondino hoy a la mañana, hablando de que lo que había dicho sobre Brasil. Nadie dijo que no íbamos a romper relaciones con Brasil cuando estuvieron en todos los medios lo que efectivamente mencionó, que era un país comunista y que no iba a negociar. Por eso, porque en el medio un poco lo que hablábamos con la diputada Figueroa Casas y un poco lo que decía recién Lu, o sea, va a ser un gobierno que va a tener que sí o sí echar mano a los consensos. Entonces, vos viniste con la intención de, a vos te parecía que había que decir, por lo menos, que el CONICET no tenía que existir más, pero cuando rascas un poco, estamos hablando como en un presidente que tiene una enorme vinculación con la ciencia. Por ahí no con todos los cientistas, ¿no? Porque están los cientistas sociales, están los cientistas más duros, está la tecnología, pero estamos hablando de un presidente, por ejemplo, que él cree en la clonación. Entonces, si vos crees en la clonación, de la clonación se ocupan los científicos. Entonces, no es un presidente que, digamos, está totalmente enajenado con la ciencia. De hecho, es muy interesante lo que, de nuevo, no porque yo suscribo o no suscribo, y tampoco es importante lo que yo diga al respecto, pero me parece que está peor empezar a escuchar el qué supone detrás del statement, ¿viste? Detrás de, vamos a prender fuego central. Bueno, resulta que no. Por eso también pienso que ayer lo discutían un poco el propio Melconian, lo decía en una entrevista, no sé si la vieron, decía, entre otras cosas, bueno, hay que ver qué cosas quiere hacer este gobierno, porque quiere enviar un mensaje, porque quiere generar un efecto, o porque realmente suscribe que tienen que hacerse de esa manera. Y en ese medio hay un mar, porque no es lo mismo que vos digas, el ajuste lo va a pagar la política, pero cuando vos te fijas cuál es el costo de la política, no es muy representativo dentro del paquete del gasto del PBI. Entonces es, o porque querés mandar un mensaje clarito en ese sentido, y el no hay plata, Alejandro, es más mandar un mensaje que realmente
no hacerte cargo de ninguna de las obras públicas porque, o sea, tampoco los privados van a poder hacerse cargo de todo. Vas a tener que entrar ahí a ver qué se puede hacer con cada caso. Yo creo, no sé, porque en el medio está la paz social. Sí, ahí me parece que entra mucho la discusión que hubo la semana pasada en torno a la privatización de Telam, TV Pública, todo lo que son esos anuncios casi de fuerte impacto simbólico, pero que de concretamente no tienen un beneficio muy claro en las cuentas públicas, pero que hacen distraes y generás una sensación en la opinión pública de que estás yendo en contra de algunos sectores de la política, bajo la premisa de Javier Milei de que Telam y TV Pública son todos ñoquis, básicamente, y en simultáneo hay algunas medidas que no las va llevando a cabo, como está haciendo la dolarización, como está haciendo muchas de las iniciativas, y me parece que van a ser 4 años de eso un poco, cuando se está dando de frente con la imposibilidad de avanzar en algunas de las medidas económicas. Entonces, hay que ver, cuánto hay de medidas y de políticas simbólicas que en la práctica no es que reducen en gran medida el costo del Estado, pero que te genera un cierto impacto en la opinión pública y de que estás avanzando en las cosas que dijiste en la campaña, cuando hay otras que dijiste ibas a hacer que no las estás haciendo. Sí, claro. Sí, ese balanceo entre lo que pensás que ibas a hacer, que además es de alguna manera lo que se visualiza hoy en las redes también, ¿no? El típico discurso de odio, de ir contra cualquier trabajador del Estado, no importa lo que haga, es un ñoqui, esta casta que no es la casta política en definitiva, sino la casta, me decía un compañero periodista, al final la casta somos los trabajadores pareciera estatales. Y bueno, cómo desde ese lado, por ejemplo, Mauricio Macri incita de alguna manera a una discusión en la calle, a una pelea, a una confrontación entre los seguidores de Milei y aquellos que manifiesten en contra. Habrá que ver cómo incide también en ello la posibilidad de que efectivamente Patricia Bullrich sea la titular del Ministerio de Seguridad, con una interna allí, no a viva voz, pero sí de alguna manera declarada con la futura vicepresidenta Victoria Villarruel, que estuvo desfilando por distintos sectores que ella conoce bien, que son la Policía Federal, estuvo también en la prefectura. Quedan muchas cosas para decir todavía y habrá que ver si esta política de shock, como él dijo, este paquete, pretende hacerlo como lo implementó Carlos Menem, con un DROMI similar, en el cual diga todo lo que pueda hacer privado va a hacerlo, o si de alguna manera piensa avanzar con algunas medidas concretas y con otras dejarlas para más adelante. Pero bueno, la propuesta esta, que era de donde veníamos en definitiva, y tiene que ver con trabajadores, muchísimos trabajadores en todo el país, que hacen las tareas cotidianas en cada uno de los municipios y cobran sueldos realmente muy bajos. La propuesta entonces recupera un poco el tema, tiene que ver con la posibilidad de tener un salario mínimo de 2 pisos, de 2 salarios mínimos vitales y móviles. Vamos a la próxima placa. Con toda suma, esto es lo que yo decía, montos a cuenta, monos u otro haber que perciban los trabajadores por cualquier concepto, se incorporarán al salario. Los trabajadores pertenecientes a la planta permanente ingresarán por concurso. Esto es muy importante también. En esos lugares no tienen una carrera de empleado de las distintas ciudades, municipios, no hay una contraprestación muchas veces de un aprendizaje para poder crecer en el desarrollo profesional, y esto es lo que está proponiendo Romina del Pla. Ingresarán por concurso a través de mecanismos transparentes, garantizándose el derecho al progreso en la carrera administrativa en los diferentes niveles de cada agrupamiento, con promociones como máximo cada 5 años para que haya un escalafón. Eso sucede en el Estado Nacional, la propuesta que también exista en los municipios para acceder a una mejora, no solamente desde el punto de vista salarial, sino también profesional. Muchos años continúan dentro del mismo lugar, no hay un crecimiento y no hay un incentivo, porque
eso también pasa, ¿no? Si vos tenés una zanahoria adelante que te dice, bueno, prepárate mejor para acceder a un salario mayor, a una categoría superior, seguramente estará ese incentivo. No debería ser, podría estar, pero la posibilidad de acceder a una letra, como se dice en la Administración Pública Nacional, a una A, a una B, que te da un sueldo más alto, o en la carrera de investigador mismo, con distintos pasos, también sería interesante. Vamos con la que sigue. El Estado Nacional garantizará, acá están los aportes necesarios asistiendo a aquellas jurisdicciones cuyos ingresos sean insuficientes para el cumplimiento de la presente ley. O sea, equiparar a todos los trabajadores del país, de los distintos municipios, con un mismo valor y que en sus bolsillos perciban una misma cifra. No sé si queda una más. Es la última. Bueno, entonces, en definitiva, de lo que se trata es de jerarquizar a los trabajadores de los municipios, asegurarles un salario acorde con las necesidades para una vida digna y también prepararlos para un desarrollo profesional en los cuales puedan, de alguna manera, otorgar y brindar un servicio a la comunidad que cada vez sea mejor. Bueno, muchísimas gracias, Fabi, muy interesante. Vamos a escuchar ahora la palabra de la diputada Landricini. Landricini, que además es una diputada a la que siempre le hemos consultado en términos de presupuesto y hacienda, es una de las plumas más técnicas dentro de lo que es el Frente de Todos, ha tenido un rol muy importante también en distintas comisiones, independientemente de su métier, concretamente, que es una buena entendedora de los números. Pero también ha tenido participación, por ejemplo, en juicio político, porque ella misma de pronto ha tenido una participación muy importante en su testimonio para contar o para referirnos a lo que significó el impacto en las víctimas del fallo del 2x1 de Muiña. Vamos a repasar la palabra de la licenciada Landricini. Yo hice cada 6 meses mi informe de gestión. Muy bien. Y a fin de año el informe de gestión de cada uno de esos semestres, el año 20, el año 21, el año 22, y estoy terminando el del año 23 que concluye esta semana. Después tomaré lo más importante de cada uno de los 4 y haré que eso es descriptivo y tiene algunas cuestiones analíticas, por ejemplo, un análisis sobre la pandemia en el 20 y sus impactos, un análisis sobre la guerra en el 22 y sus impactos, un análisis sobre la sequía y la pérdida de mercados en el 23. Eso lo incluí en mis informes de gestión y sobre todo también algunos indicadores económicos de tasas de ocupación y desocupación, evolución del Producto Bruto, de los precios, para informar a los lectores. Y después haré mi balance analítico, político, respecto a cuál ha sido mi llegada a este cargo, cómo fue, por qué, y cómo desarrollé mi tarea, qué considero que fue lo fuerte de mi tarea y qué considero que fue lo débil, qué pasó en el contexto en el que yo desarrollé mi actividad, qué expectativas pude cumplir y cuáles considero que no cumplí, y ofrecérselo a mis representados. Muy bien. Hoy se usan los medios digitales para mandarles las reflexiones, los informes. Ahí está. Y hasta allí llegaré. ¿Cómo llegaste a ser diputada? ¿Cómo? ¿Cómo llegaste a ser diputada? Bueno, yo siempre tuve participación política desde los 19 años, con el interregno de la dictadura militar en que todos nos dimos de baja, nos dimos a silencio, protegimos la vida, criamos una familia menuda, pequeña, pero seguimos estudiando en silencio, reflexionando, investigando, hasta que la recuperación de la democracia nos trajo otra vez a la luz, a encontrarnos con compañeros, compañeras, correligionarios, correligionarias, gente de distinta edad y condición. Yo ya estaba en Río Negro y ahí conformamos agrupamientos políticos, tanto radicales como peronistas, como demócratas cristianos.
defendiendo la democracia y la vida. Y cada uno tratando de colaborar en los temas que podíamos. A ver quién es. Bueno, está Mary. Bueno, ahí interesante. A mí. Pero ahora le vamos a dar el paso a Mary, que nos va a contar un poco la Cámara, el futuro de la Cámara de Diputados. Pero quiero decir de la diputada Landricini, porque yo dije licenciada, no sé si es licenciada, yo creo que sí. Fue muy emocionante cuando participó de la Comisión de Juicio Político, sí, claro, concretamente a propósito del fallo 2x1, porque ella contó que fue su hermano, víctima directa de Muiña, fue secuestrado, e incluso en un momento, yo no sé si finalmente participa como testigo, pero sí ella quería estar presente. Y contó esto, ¿no? Después lo hizo sobre todo con nosotros, con los periodistas, digamos, al término de la comisión, no necesariamente lo que ella contó, porque lo hizo al borde de las lágrimas, porque me parece que dentro de lo que va a pasar mañana en juicio político y de cada uno de los expedientes, más allá del futuro que pueda tener cada una de las cuestiones que se ventilaron ahí en la comisión, el expediente del fallo del 2x1, que me parece que no tiene mucha chance de quedar demostrado cuál es el objetivo que perseguía la Corte Suprema para poder facilitar este fallo. Sí me parece que quedó en claro que, en general, como un mensaje, que las decisiones que toman los funcionarios detrás de un escritorio, funcionarios en este caso de la justicia, pero funcionarios cualquiera sea, tienen un impacto en la vida real de las personas. Esa vez, cuando se trató de ese expediente, había sobrevivientes del terrorismo de Estado que se sentaron y dieron testimonio muy crudo. Después, salvando las distancias, mucho tiempo después lo hizo el propio Daniel Goyan en la propia sesión, en la Cámara, tal cual, contando, casi sorprendiendo a sus propios compañeros, contando lo que él mismo había sufrido. Pero la diputada Landricini pudo contar cómo a veces una firma, un fallo, una decisión que se toma mirando papeles o expedientes y que puede estar ajustado a derecho, ojo, porque muchas veces puede ocurrir esto. No hablo específicamente de esto, sino en general. Me parece que a veces cuando se habla de la necesidad de que la justicia sea justa, es que la justicia esté del lado de las víctimas, de que la justicia pueda escuchar de cerca, no solamente revisando papeles, sino escuchando testimonios, ¿no? Entrevistándose y recepcionando algo que, por ejemplo, la propia Carolina Píparo puede contar, ¿no? Cuando vos te toca hacer, digo Carolina Píparo, digo Luján Rey, digo tantas otras personas que hoy terminaron en este ámbito como resultado de haber sido tristemente víctimas de situaciones muy emblemáticas, muy simbólicas. Hay, de hecho, un montón de leyes que aquí llevan el nombre de primeras personas porque responden a momentos muy tremendos de la vida de las personas. Justina Locán, sí, ¿no? La nena que cambió también el paradigma de la donación de órganos, y tantos otros podemos mencionar. Yo creo que hay que pensar esto, ¿no? El aporte que cada diputado, con su propia historia, con su propio área de conocimiento, puede traer de nuevo y de renovar la discusión en esta Cámara. Sí, además en medio de algunas cuestiones y algunas voces que se alzan reversionando la historia, creo que justamente esta Comisión de Juicio Político demostró durante esas jornadas que el sostenimiento de una política de derechos humanos a lo largo, inclusive con todas las falencias que tuvo, con todas las críticas que se le pudo haber hecho, el gobierno de Mauricio Macri mantuvo algunas estructuras, digamos, que estaban relacionadas con justamente la defensa irrestricta de los derechos humanos. Creo que desde ese lugar también lo que se diga mañana, ante el inicio de un nuevo gobierno que tiene, entre otras cosas, una reivindicación por parte de la que va a ser la vicepresidenta, algunas cuestiones que han traído a la luz, imágenes que creíamos olvidadas, discusiones que creíamos que habían sido superadas, también va a ser importante, porque si no estamos discutiendo nuevamente cosas y no podemos avanzar. Muchas veces desde la oposición se dice, bueno, dejemos atrás algunas cosas, dejemos atrás algunas cuestiones para poder mirar hacia adelante. Bueno, pareciera que ahora los que quieren mirar atrás algunas cuestiones
justamente son sectores que se la pasan criticando esa mirada. Bueno, dicho esto, por el testimonio y el reportaje que dio la diputada Landricini, vamos entonces ahora sí a repasar quiénes son estas nuevas voces que algunas ya estuvieron en el Congreso, trabajaron en alguna otra función dentro de gobiernos locales, provinciales o actividades privadas, y ahora muchos de ellos regresan a esta Cámara. Sí, porque del jueves hay reunión para que juren todos los nuevos diputados y diputadas. Y yo traje acá para pensar un poco también cómo va a ser la relación de fuerzas del nuevo oficialismo. La Libertad Avanza, el bloque que creó Javier Milei hace 2 años nada más, va a pasar de tener 3 a tener 38 diputados nacionales. Esto implica que van a incorporarse algunas figuras que lo estuvimos viendo de manera muy activa durante la campaña, como Berti Venegas Lynch, que es el hijo de uno de los principales referentes económicos de Javier Milei, que es también el que propuso privatizar el mar para proteger a las ballenas. Lilia Limoine, que también ha sido una vocera muy intensa, hasta que desde la propia Libertad Avanza le pidieron que dejara de hacer tantas declaraciones por la polémica que generó respecto a la renuncia a la paternidad de los varones. Va a estar también Marcela Pagano, periodista. Va a estar Guillermo Montenegro, que es la mano derecha de Victoria Villarruel. Va a estar Diana Mondino, una de las principales referentes económicas de Javier Milei, que vamos a ver si termina asumiendo, porque se espera que sea su canciller. Va a estar también Ricardo Bussi, el hijo del genocida fallecido tucumano. Va a estar Martín Menem, el sobrino. Estaba pensando sobrino segundo. Hijo del expresidente. Y va a estar Oscar Sago. Ahora vamos a repasar quiénes son estas personas, porque todas van a estar reunidas hoy a la noche con Guillermo Francos junto a los senadores de la Libertad Avanza para discutir de una vez quién va a presidir el bloque por un lado y quién va a ser el presidente de la Cámara de Diputados, al menos hasta que se terminen de definir cuando regrese Javier Milei, porque no tenemos mucho tiempo, es el jueves que se tiene que definir quién va a ser el presidente de la Cámara de Diputados. Teníamos a Randazzo, que está siendo impulsado por el propio Guillermo Francos, está Cristian Ritondo, que había formado parte de un acuerdo con el PRO, pero los diputados de la Libertad Avanza están insistiendo y presionando mucho para que el presidente de la Cámara de Diputados y una de las personas que va a estar en la línea de sucesión presidencial sea de la Libertad Avanza. Perdón, ¿sí? ¿Qué ibas a decir, Meli? No, en el caso de Diana Mondino habría que, y sería reemplazada porque ella sería la canciller. Digo todo sería porque ha mostrado mucho dinamismo hasta aquí en función de las reuniones que tuvo la gente de la Libertad Avanza en el hotel. Y por otra parte Montenegro, porque Montenegro también existía la posibilidad que pasase a ocupar algún cargo en materias claro, en el Ejecutivo, en la cartera de seguridad, por ejemplo. Pero, y lo otro también era el rol de Marcela Pagano, de quien también se había hablado que la posibilidad era que vaya a ser la vocera de Javier Milei, porque ella es su periodista y además porque también son los rasgos de la personalidad de cada uno, no solamente el conjunto de conocimientos. Lo mismo, ¿quién pasaría a ser el jefe de este bloque? Exacto. Porque uno podría ser propuesto como el titular de la Cámara y el otro tendrá que ser el jefe de bloque, que se habla o de Martín Menem o a su vez de Marcela Pagano. Sí, y también del mismo Oscar Sago. Claro. Y además tenés la foto, bueno, tomó relevancia, ¿no? La foto de Bussi con Florencio Randazzo, que lo dijo, se refirió a él como el futuro presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Claro. Generando consensos internos al interior mismo de la Libertad Avanza. Ahora, la gran mayoría de los diputados y diputadas de la Libertad Avanza quieren que sea alguien de la Libertad Avanza quien presida la Cámara de Diputados, y es muy probable que eso, al menos de como una postura de bloque, se termine de definir el día de hoy. El que seguro que va a ser Francos. Javier Milei creo que regresa el día de mañana de Estados Unidos, así que no va a llegar a formar parte de la reunión. Pero bueno, es terminar de definir y de parte de la Libertad Avanza decir, nosotros también queremos tener una postura por estas discusiones que se están dando en términos de la superestructura, de por un lado lo que es la negociación con el PRO y la posibilidad de armar o un cogobierno o una alianza mucho más consolidada, o en el caso del interés que tiene Guillermo Francos y el propio Javier Milei de
ampliar la alianza partiendo de la base de que el PRO está asegurado, bueno, entonces hay que acercarse a otros sectores del peronismo. Esto es clave porque es básicamente la discusión en torno a la gobernabilidad de Javier Milei y cómo se van a definir todas las alianzas acá en la Cámara de Diputados. En el caso de que Florencio Randazzo sea el presidente de la Cámara de Diputados, se está pensando con una figura de origen dentro del peronismo que vaya a poder acercarse con los peronistas más ortodoxos, no kirchneristas, la negociación con los gobernadores, ese conocimiento. Ahora, vos hablas con algunos diputados y diputadas del Frente de Todos y te dicen el 80% de los nuestros no lo quieren ni ver en figurita a Randazzo después de la separación muy fuerte que hubo. Entonces, hay una duda a ver si efectivamente que Randazzo ocupando ese lugar podría ser beneficioso para negociar con algunos sectores del actual oficialismo. Ritondo, por otro lado, es el presidente del bloque PRO hace muchísimos años, está acostumbrado a negociar con esas figuras, pero lógicamente que quede en manos la presidencia de Ritondo sería conceder de alguna manera que uno de los cargos más importantes que puede tener un gobierno está en las manos del PRO, no de uno propio. Lo que pasa es que, por un lado, es la imagen que podés llegar a dar, la imagen más... Yo creo que dentro, digamos, solamente dentro del Congreso, no para la gente, porque el ciudadano, la ciudadana lo que quiere, desde mi humilde punto de vista, es que le resuelvan los problemas, sí, absolutamente. En esta cosa de si es un cogobierno, si no es un cogobierno, si con quién quedó bien, con quién quedó mal, es otra cosa. El tema es acá adentro, después eso, cómo se te mueven en votos. Esas fichas en votos, en poroteo, por supuesto. Que... Randazzo, por otra parte, además, así como dicen, tiene que ser de la Libertad Avanza el próximo titular de la Cámara porque es lo que decidieron los argentinos en las urnas. Correcto. Cuando hablas con UP o Frente de Todos te dicen, pero acá la cosa se resolvió en la primera vuelta, la composición de la Cámara. Entonces, ¿cómo interpretás o subinterpretás qué es lo que dijeron los argentinos en las urnas? Y bueno, depende de dónde hagas el corte. ¿Lo haces en la primera vuelta o lo haces en la segunda? Y después... Si vos pones una persona, tanto de la Libertad Avanza como del cordobesismo, del esqueretismo, ya ni sé qué lugar sería Randazzo concretamente, más allá de que puede llegar a ser un gesto para el peronismo, no sé para qué peronismo, pero para algunos, en realidad dentro del Congreso tampoco tiene tanta representación. Está él solo. Claro, porque aparte los otros dos que formaban parte, por más que se le vence el mandato, también le dijeron, bueno, nosotros no te bancamos a vos como presidente de la Cámara. Entonces, es un lugar principalmente político, ¿no? Más allá de los rasgos de personalidad, la fuerza, el músculo, la experiencia, me parece que, si querés, ahí está bueno para explicar qué atributos se espera que tenga el jefe de bloque y qué atributos se espera que tenga el presidente de la Cámara. Y en definitiva, algo que hablábamos un poco con algunos compañeros por acá afuera que trabajan hace muchos años acá en el canal y contaban, en realidad, vos ahí qué haces, ¿votás uno por uno el candidato o se vota por bloque? El día de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo es? No, se vota uno por uno. Uno por uno. Y bueno... pero igualmente yo no creo. No, digamos. Porque ahí tenés mucho más para negociar. Digo, por más que la Libertad Avanza diga, tiene que ser uno propio, tiene que ser uno propio, tiene que ser uno propio. Está bien, tiene que ser uno propio que te voten los demás. Absolutamente, forma parte de la negociación. De nada sirve que quieran, por ejemplo, Martín Menem, Oscar Sago presidir la Cámara de Diputados y nadie te lo va a votar. Y nadie te lo vote. Pero bueno, ahí forma parte de la discusión. Ahora vamos a ver la De hecho, fue lo que pasó con Cecilia Moró. Que no se la votaron. No la han votado. No fue refrendada como titular de la Cámara. Sí, pero ahí pasó otra cosa, ¿no? Pasó que uno por uno le empezaron a tirar para atrás. Bueno, los bloques dijeron, no le dieron el voto. Sí, pero ahí vos no tenías un cambio de signo político. O sea, era la continuidad de un... Bueno, está bien. Pero poder pasar, puede pasar. Pero puede pasar, ¿Y qué pasa? ¿Continúa Cecilia Moró? ¿Tendría que seguir Cecilia Moró? Si no hay nadie que se elige. Pero independientemente de eso, yo creo, no sé, 70-30 es lo que decimos ahora, que la Libertad Avanza va a tener su propio... Porque ahí también hay que prestar atención, acá hay que prestar atención a lo que hace el peronismo. El peronismo que tiene 105 bancas,
puede ir y exigir que le corresponde a ellos la presidencia de la Cámara de Diputados porque son la primera minoría. Lo mismo está A en el nosotros Senado. nos lo dijeron, acá, en el canal. Carlos Selva. Sí. Carlos Selva fue uno de los primeros en decir el Frente de Todos, Unión por la Patria o el peronismo, como quiera llamarlo, debería tener la presidencia porque somos la primera minoría. Ahora, forma parte de la tradición institucional de esta Cámara y también del Senado de que se le dé la presidencia de la Cámara al oficialismo. Ahora, ¿qué es lo que te puede decir el oficialismo? Está bien, perfecto. Nosotros le vamos a dar el oficialismo de turno, que es la Libertad Avanza. No es Cristian Ritondo, no es Florencio Randazzo. ¿Por qué le voy a dar la presidencia un diputado que forma parte de un monobloque o a Cristian Ritondo que forma parte del bloque PRO, que no es el oficialismo? Entonces, ahí tiene que ver también con cómo se va a querer posicionar el peronismo frente a los próximos años en tanto oposición. Cuando vos decís el peronismo, vos decís UP. Sí, claro. Exactamente. ¿O es UP más otros? No, me refiero a Unión por la Patria, porque todavía no, entre el Frente de Todos y Unión por la Patria digo peronismo para... El peronismo gobernante actual, quiero decirte. Ellos tienen posibilidad de ir a la pelea e ir a disputar esos votos. Entonces, necesariamente... Pero ahí, por ejemplo, UP, estoy hablando de todo lo que uno fue, como se dice, pasilleando, porque obviamente acá hay que ver después cómo se termina resolviendo esto en función de la reunión que haya hoy, la que hay mañana, bueno, los grupitos de WhatsApp. Pero acá te dice UP, nosotros no, entre Randazzo y Ritondo. Yo no escuché entre Randazzo y Randazzo. A Randazzo no lo quiere UP. Te dicen alguien de la Libertad Avanza, porque ni Ritondo ni Randazzo... Son todas opiniones individuales y el Frente de Todos, o Unión por la Patria, no tiene una sola postura hasta que mueva primero Milei, te dicen eso. O será que están esperando, exactamente eso te iba a decir, o será que están esperando que Milei mueva, yo no juego al ajedrez, pero bueno, vamos a ponerlo en términos de un juego de mesa, mueva una ficha para ver quién come primero, porque si llega Milei, si llega la Libertad Avanza a la sesión a proponer su propia autoridad, ahí UP dice, sí, proponelo, y después dicen, no te lo voto. No creo, digamos. Se quedan ellos con la yo creo que en ese presidencia. sentido va a haber una institución, digamos, conociendo lo que es la historia del peronismo, va a haber un apoyo a la institucionalidad y al que defina la Libertad Avanza. En principio, no conozco las fuentes que tiene Mary, pero creo que si ellos dicen queremos que nosotros dirigir la Cámara, se lo van a votar. No, por lo menos no se van a oponer. No me imagino una cosa distinta. Pero ¿cómo por ahí haces para...? No votan. No, por eso no es lo que votan, digo. pero Eso es lo que no digo. se oponen. No oponerte, pero y no votar, oponerte y no votar, es retener en términos de lo que ustedes me están diciendo, es retener la presidencia. No, es que el otro abstenerte. Consiga la mayoría por su cuenta. ¿Y pero qué mayoría va a conseguir otro? Y de ellos no votan, se abstienen. Bueno, Juntos con el resto... Pero si Juntos por el Cambio le está diciendo claramente que quiere poner a Ritondo. Bueno, hay que ver lo que vamos pasa. A ver cómo se define. Esa es la discusión. Si vos te sostenés a Florencio Randazzo y del otro lado, Juntos por el Cambio te dice, no, Florencio Randazzo, yo no te lo voto, bueno, va a formar parte de la negociación de cuántos votos vas a poder conseguir en ambos lados. Y que al final del día, quien asuma la presidencia de la Cámara de Diputados es una decisión que se va a tomar por afuera, en las conversaciones que tenga Javier Milei a la hora de conformar todo su gabinete, y lo decía la propia diputada Figueroa Casas. Acá se está llenando un montón de casilleros, se están definiendo un montón de cosas en términos de cómo va a ser la conformación del gobierno de Javier Milei, y la presidencia de la Cámara de Diputados es una de ellos. No es que se juegan separado como se está definiendo el gabinete. Forma parte de cómo está pensando el gobierno Javier Milei. Después, en base a cómo piensa ese gobierno Javier Milei, va a tener que venir a la Cámara de Diputados a conseguir esos votos. Ahí está la discusión. Ahora, después cada uno de los bloques juega. La Libertad Avanza buscará presionar para que sea uno de los suyos. Florencio Randazzo junto a Schiaretti buscará negociar junto a Francos por otro lado, y Ritondo también a partir de Mauricio Macri, pues esto no es Ritondo solo, es Ritondo como presidente del bloque PRO, no solamente Ritondo. Verán cómo se negocia por ese lado, y después, frente a todas estas negociaciones, el peronismo, de momento, o Unión por la Patria, está viendo a ver qué hacen. Está viendo a ver, primero, cómo se disputan ellos en su propia interna, y una vez que tomen una decisión, verán cómo actuar. Eso es lo que te dicen hoy en día las principales dirigentes de Unión por la Patria. Que lo definan ellos y después vemos qué hacemos nosotros.
Yo creo igual que Fabián que, a ver, ¿qué pasó durante el gobierno de Mauricio Macri? Se les cedió la presidencia de la Cámara de Diputados y se les cedió la presidencia Pero no provisional estaba del Senado. tan fragmentado el Congreso, no había una tercera fuerza como ahora. No, pero el oficialismo de entonces no tenía la primera minoría y sin embargo, en pos de una tradición institucional, le dieron la presidencia. Uno esperaría que ahora suceda lo mismo, pero todo se definirá de quién sea y de vuelta cuál va a ser la postura de Unión por la Patria en tanto oposición. Cómo se van a posicionar de acá a los próximos 2 años como oposición a Javier Milei, y eso también es una postura que no solamente del Congreso, sino que se está discutiendo hoy en día en toda Unión por la Patria. A ver cómo se va, quién va a liderarlo, cómo se va a organizar y fundamentalmente cómo van a actuar en los 2 bastiones que va a tener Unión por la Patria, Ahora te hago otra, Provincia de Buenos Aires y el Congreso. Les hago otra pregunta. ¿Quién es hoy el interlocutor de Unión por la Patria? Todo está en discusión. Todos están... Todo está en no discusión. digo en diputados, digo en... Todo está en discusión. Ah, en general. Todo está en discusión, digamos, no hay, justamente es el debate hoy. Tenés a un gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es el que tiene la representación más importante a nivel distrital. Hay otros 3 gobernadores también que pudieron mantener su caudal político y, o casualidad, son los que más expresaban un kirchnerismo más duro. Estamos hablando de Chaco, Formosa y Santiago del Estero. Y tenés a un Sergio Massa que se fue, digamos, de las elecciones con un respeto muy grande de parte del espacio propio. Entonces, de esa conjunción, más, por otro lado, todo el espacio sindical que ya está, todo el espacio sindical que ya está saliendo a manifestarse. Hoy hubo un plenario, por ejemplo, de la CTA de la capital de la Ciudad de Buenos Aires, y habrá que ver cómo se desarrolla. Hay que mirar lo que pasó en diciembre de 2015 y fijarse si el peronismo está dispuesto a repetir la misma historia. Creo que ese es el espejo en el que nos tenemos que mirar hoy. Digo el peronismo por el movimiento nacional y popular en general. ¿Cuál de actitud van a tomar los dirigentes? Ya hoy Andrés Rodríguez está diciendo, bueno, tenemos que ofrecer estabilidad y gobernabilidad al gobierno nacional. Tiene un montón de empleados que están bajo la picota con distintas versiones, con reducciones de ministerios, con distintos del ámbito nacional, con mucha cantidad de despidos. No sé, está todo por verse, me parece. Ahora vamos a la discusión Unión por la Patria. Cierro esto y pasamos a ver qué significa los 105 diputados. 3 diputados, recordemos, Javier Milei va a tener que ser reemplazado, tenía para 2 años más en la Cámara de Diputados, y va a ser reemplazado por Nicolás Ema, que es el presidente del Partido Libertario acá en la Ciudad de Buenos Aires, y seguro lo han visto en los pasillos acá del Congreso porque es uno de sus principales asesores legislativos. Victoria Villarruel va a ser reemplazada por Fernanda Araujo, que es la titular de Organizaciones de Caídos en Malvinas. Y esto es, vamos a ver si Carolina Píparo efectivamente pasa o no al Ejecutivo. Iba a ser designada en la ANSES, la terminaron corriendo y la corrieron a un costado. Ahora Diana Mondino, sabes, bueno, vamos a ver qué lugar le encontramos, puede seguir en el Congreso, puede seguir en el Ejecutivo. En el caso de que se corriera a un lugar en el gabinete, sería reemplazado por Karina García, que formaba parte, obviamente, de la lista de José Luis Espert, porque recordemos que Carolina Píparo no ingresó hace 2 años con Javier Milei, sino que ingresó de la mano de José Luis Espert. Ahora vamos a la próxima placa y vamos a repasar qué pasó con Unión por la Patria. Porque, como bien decía Fabián, son 2 elecciones distintas. ¿Cuál es la elección de el balotaje y otra es la elección de las generales? En las elecciones, lo dijo Melina, tenés razón, perdón. Que ¿de qué elección estamos hablando, no? Una cosa fue la elección del balotaje con el 55% de los votos y otra cosa fue la elección de las generales. Y en las elecciones generales, Unión por la Patria sacó el 36,68% de los votos, lo que le permitió conservar la primera minoría con 105 diputados propios, a los que habría que sumar 3 más por parte del Frente de la Concordia Misionera en el caso de que esa alianza se mantenga. Ahora, algunos nombres, ¿no? Carlos Castañeto, que era el titular de la AFIP, va a volver a la Cámara de Diputados, donde ya había participado. Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social, va a volver a la Cámara de Diputados. Pablo Yedlin, que estaba siendo senador, va a volver a la Cámara de Diputados, así como el ministro de Justicia, Martín Soria. Van a continuar en sus bancas Cecilia Moró, la actual presidenta de la Cámara de Diputados, Germán Martínez, el actual presidente del bloque oficialista, que también el bloque oficialista o el bloque de Unión por la Patria va a tener que definir cuál va a ser su autoridad. Se está analizando la posibilidad de que Germán Martínez
permanezca en el cargo, por la manera que logró de alguna forma ir haciendo malabares entre los diferentes sectores del peronismo, pero obviamente no es una decisión de Germán Martínez, sino de quienes lideren todo el espacio. Va a seguir en su marca Máximo Kirchner, que fue durante 2 años el presidente del bloque del Frente de Todos, y va a estar también Blanca Osuna, que es la presidenta hoy en día de la Comisión de Educación. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la discusión en torno a qué actitud va a tomar Unión por la Patria es, como ahora sí decía Fabián, es una definición que se va a dar sobre los liderazgos. Y los liderazgos se determinará, bueno, qué postura política se adaptará al Congreso. El mayor temor que hoy tiene Unión por la Patria es que no pase lo que pasó en el 2015. Que en el 2015, a los muy pocos meses de asumir, hay 10 diputados liderados por Diego Bossio que rompen y terminan quebrando ese poder de resistencia que tal vez tenía el peronismo en su momento, y el objetivo más importante que tiene hoy en día Unión por la Patria es que eso no vuelva a suceder. Ahora, Juntos por el Cambio va a tener 93 diputados, el tema es que hoy esos 93 diputados no existen en tanto interbloque, porque tenés a 41 diputados que son del PRO, a 35 radicales que son 25 de la Unión Cívica Radical y 10 de Evolución, sabiendo que el objetivo a partir de diciembre es que se vuelvan a unificar. 6 de la coalición cívica, 2 de Encuentro Federal y el resto son diferentes monobloques, son Producción y Trabajo, Avanzar San Luis, ahora Patria de Salta, Creo de Tucumán, entre muchos otros. Todo eso va a definirse a partir de cómo se designan las autoridades en la Cámara de Diputados, cuántos van a pertenecer a Juntos por el Cambio, 8 diputados al interbloque federal, que también se está deshaciendo, y 5 diputados del Frente de Izquierda, que ellos sí ganaron un diputado más. Gracias, Mary. Gracias, Fabi, también. Gracias a ustedes por estar ahí del otro lado. Nos reencontramos, por supuesto, mañana, pero se quedan en la pantalla de TV porque no se van a perder ningún detalle de todo lo que pasa aquí en el Congreso. Chau.